Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada noche hemos tratado de invitar a personalidades del campo de la ciencia, de la medicina, de la acción política o el análisis político y social para orientarnos en lo que estamos viviendo en el Perú y lo que estamos viendo que sucede en el mundo. Vamos a comenzar con el doctor Percy Maita Tristán. Él es un médico y epidemiólogo, director de investigaciones en la Universidad Científica del Sur. Muy buenas noches, doctor Percy Maita. Buenas noches, Fernando. Un gusto poder estar contigo. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole qué cosa es lo que ha sacado en claro de lo que dijo la primera ministra y la ministra de Salud en la conferencia de prensa que tuvo lugar esta tarde. A ver, lo primero es que el mensaje fue más directo y fácil de entender que el anterior. Fueron varias cosas. El primero es de que ahora no nos van a cuarentenar, pero nos han dado una especie de advertencia diciéndonos esto depende de cada persona, y es cierto. Lo segundo es que han planteado una serie de medidas sanitarias que no se mencionaron la semana pasada, pero que son sumamente necesarias. Comentó la ministra que ha aumentado la dotación de pulsoxímetros, que es este aparatito que nos permite saber la saturación de oxígeno y que es importante tenerlo en casa porque es aquello que nos va a permitir saber aquella persona que requiere un manejo hospitalario de aquella que no. Entonces, eso sí es bueno. Lo segundo que contó en relación con ello es que se iban a aumentar plantas de oxígeno a través de un convenio con la UNI que está desarrollando plantas de oxígeno. Una de ellas ya se había implementado y gradualmente se iban a hacer. Eso es bueno. La pregunta es en cuánto tiempo se va a lograr y si son suficientes. Lo tercero que mencionó es que dado esto se están aumentando la cantidad de camas con oxígeno, que también es necesario y que se estaba comprando una mayor cantidad de camas UCI. Entonces, en esta parte de la respuesta, junto con la mayor contratación de personal de salud, creo que es correcta y necesaria porque es parte de lo que faltaba en el mensaje anterior. Mencionó adicionalmente... Sí. No, adelante, por favor. Mencionó adicionalmente de que iban a mejorar la dotación de agua para aquellas poblaciones que no tenían acceso, porque no les podemos pedir que mantengan medidas de aseo si no tienen agua, cosa que también es correcta. Una cosa que me llamó la atención fue que dijo de que se iba a dar medidas preventivas o un paquete preventivo con el plan Taita. Pero lo que me preocupa de eso es que en el plan Taita vienen medicamentos. Y eso sigue reforzando lo que ya sabemos que no funcionó antes en la primera ola. Los medicamentos no sirven para evitar el COVID. ¿Cuáles medicamentos no sirven? ¿Cuáles son los medicamentos que usted teme que estén en el paquete y que no son útiles según usted? Antes tenía hidroxicloroquina, acitromicina y ivermectina. Después sacaron a la hidroxicloroquina y no sé si ahora el paquete actual mantiene ivermectina y acitromicina. Entonces, mantener la repartición de medicamentos que no funcionan no me parece una buena estrategia. Habría que verificar ahora si la... ¿Qué es lo que haría usted si usted tuviera que ver con el plan Taita? ¿Qué es lo que distribuiría a las familias? Además de pulsoxímetros, sí, termómetros, paracetamol. Paracetamol. Paracetamol frente a los primeros síntomas, leves. Claro, es que es sintomático. Acordémonos que del 100% de personas que tienen COVID, 85 al 90% no van a ser síntomas o van a ser leves. Un pequeño porcentaje va a ser síntomas más graves y otro pequeño porcentaje, menor del 5%, van a ser aquellos que va a bajar su saturación de oxígeno. Ellos son los que tenemos que monitorearlos con pulsoxímetro y a partir de ahí decidir su manejo en hospital o en lo que están mencionando que también están ampliando son estos lugares comunitarios con mayores puntos de oxígeno para el manejo inicial de pacientes. Eso también es correcto. Necesitamos ampliar esta capacidad intermedia antes del hospital, donde el paciente que necesite oxígeno tenga un lugar donde ir y no esté buscando oxígeno por las redes sociales o en colas como lo vemos actualmente. Por lo que entiendo, usted cree que todo lo que dijo la ministra es correcto y que lo más importante que dijo es que no habrá cuarentena por ahora. Dependerá de cómo se comporta la población y cómo evolucionen en consecuencia las cifras epidemiológicas. Ese es el mensaje principal.
Disculpa, no se escuchó bien la pregunta. Lo que le quiero, por lo que entiendo que nos ha explicado, no sé si me está escuchando, ¿me logra oír? Me logra oír. Vamos a restablecer la comunicación. Recuerdo, entre tanto, que estamos hablando con el doctor Percy Maita Tristán. Él es profesor en la Universidad Científica del Sur y el director de investigaciones. ¿Me está escuchando usted, doctor Maita? Sí, ahora sí lo escucho. Ya se había perdido la llamada. Creí comprender lo que la ministra y la primera ministra habían dicho a propósito de la pandemia. A usted le parece correcto. Ahora le pregunto... Esta parte. Sí. Sigue entonces. Hay otras partes que parece que tienen una opinión reservada. Adelante. Adelante con esa parte era lo correcto y son los mensajes positivos. Lo que se había dicho sobre salud y que el mensaje estaba más claro. Pero el problema es que con eso no detengo la propagación del virus. ¿Y qué es lo que ha debido decir? ¿Qué es lo que hubiera esperado que diga para hacer frente a este aspecto del problema, el más grave, que es de la propagación del virus? Exacto. La ministra mencionó que teníamos que ser conscientes en lo que tenemos que hacer y que era una responsabilidad de cada persona, que es cierto, pero también es responsabilidad del gobierno plantear las medidas adecuadas para cortar la transmisión. Y esta semana no se ha tocado nada de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? La epidemia y la cantidad de casos, tanto en positividad, en muertes, en cama UCI, sigue creciendo. Somos conscientes de que tenemos nuevas variantes. Por un lado, algunas que aumentan la propagación, es decir, que esto se pueda disparar más rápido, y lo otro que conocemos por Brasil y Sudáfrica, que son hay algunas variantes, que es la que se conoce en Manaus, que podría escapar a la protección inmunológica de alguien que le dio antes. De hecho, Manaus tuvo una curva tan alta como la de Iquitos y está actualmente en una segunda ola, y ya estamos viendo mayor cantidad de casos en Iquitos. Entonces, tenemos que cortar la transmisión. La primera ministra dijo, no es el momento, o por ahora no vamos a llegar a una cuarentena estricta. Y tiene cierta forma razón los motivos del por qué no una cuarentena estricta. Como la que tuvimos durante la primera ola, ¿no? Estamos hablando de cuarentena estricta. Nadie sale. Sí. Esa cuarentena estricta tiene varios puntos. Uno, que va contra las libertades. Lo más precioso que tenemos cada persona es nuestra libertad personal. De hecho, cuando hacemos algo malo, nos castigan con la cárcel. Entonces, sí es la última medida posible es que a alguien le quiten su libertad. Entonces, es correcto llevarlo a un último extremo. Pero, y ahí viene el pero, hay otras medidas que sí pueden hacerse. En la primera grupo de medidas que se dieron la semana pasada, se redujo el aforo a determinados negocios. Pero el problema es que estamos viendo que esos aforos no se están cumpliendo y que en general la ley para las personas es, si es permitido, lo puedo hacer. Si puedo ir a un casino, si puedo ir a un restaurante a tomar, si puedo ir a un cine, si puedo ir a un gimnasio, en realidad el mensaje es, no ha pasado nada. Entonces, sí esperábamos que de una fase 4 bajemos a una fase 3. ¿Cuáles medidas piensa usted que hubiera sido oportuno tomar en las actuales circunstancias? Lo que estoy mencionando, de pasar de fase 4 de reactivación económica a por lo menos una fase 3. Ya, retroceder a una fase 3, pero ¿con qué medidas en esa fase 3? Restricción de determinados negocios, como le estoy comentando, los que se reactivaron en ese momento. Cine, casino, teatro, restaurantes, gimnasios, porque son justamente espacios donde hay mayor interacción de personas y mal uso de mascarillas. Y esto es el problema. Necesitamos espacios pequeños, cerrados y con poca ventilación que estén lo menos habilitados posibles. Espacios públicos sí deberían estar más libres. De acuerdo. Entonces, ¿por qué es importante este cambio? Porque lo que va a pasar, si para la próxima semana esto se desborda más bien va a ser una excusa perfecta para volver a cuarentenarnos. ¿Qué cosa significa si esto se desborda más? ¿Qué cifras atribuiría usted a este desbordarse más? ¿Qué es lo que debemos... Han hecho un mapa epidemiológico con semáforo, donde casi todos estábamos en rojo o muy rojo.
por la curva como está yendo, por los reportes de hospitales que tengo de los colegas, por la cantidad de positividad que se va viendo, no va a ser raro que la próxima semana tengamos los indicadores mucho peores en su semáforo, cuarentena completa. Entonces, creo que el mensaje que han dado ellos de las personas deben cuidarse puede funcionar en la medida que hay una campaña comunicacional adecuada y las medidas vinculadas con estas restricciones que no las tenemos tan claras. Si las personas en casa pueden hacer de todo, va a ser complicado que una mamá o un papá le diga al hijo no hagas esto porque el gobierno me permite ir al cine, me permite ir al gimnasio, me permite ir a un restaurante, me permite ir al casino. Pero cuando usted habla de cuarentena, en caso de que las cifras evolucionen negativamente, ¿está pensando en una cuarentena general o, como se dice ahora, cuarentenas focalizadas en los lugares con más prevalencia de la infección? A ver, la medida más que general, hablamos de todo Perú, si no me refiero a la fase 0, marzo. Solo que, evidentemente, tienen que ser medidas territorializadas. No tiene que hacerse la misma medida en cada región. Pero sí necesitamos ahora, para evitar una cuarentena de marzo, tomar medidas más fuertes ahora. Yo creo que nadie quiere llegar a una cuarentena de marzo, por lo que he explicado, pero sí es necesario reforzar más bien ahora para que esto no se desborde más. Necesitamos cortar la transmisión del virus. Reforzar sobre todo, dice usted, limitando los aforos o prohibiéndolos del todo algunas actividades comerciales como teatros, cines, gimnasios, que en realidad no sé si se han activado tanto, porque aunque en principio se dio la autorización, yo no he visto ningún cine ni ningún teatro que esté funcionando. Por lo menos lo que yo he podido ver a nivel de gimnasios, restobares, sí es bastante alto como lugar de transmisión. Y otro mensaje que es importante es que estamos viendo cada vez mayor cantidad de fallecidos, es cierto. Pero una diferencia entre primera ola y ahora es que en primera ola, cuando habían fallecidos, los velorios eran de muy pocas personas, familia muy cercana. Actualmente se están viendo velorios como pre-pandemia, donde va toda la familia a despedirse. Y tengan en cuenta que si hay un velorio donde hay una persona que falleció por COVID, pueden haber otros familiares asintomáticos. Y en ese proceso se contagian más y más personas. Entonces, otro punto importante es evitemos los velorios masivos, por favor, porque estamos teniendo cada vez grupos familiares muy ampliados de contagios en este tipo de eventos. Primero por las reuniones de fin de año y ahora por los velorios. De acuerdo, pero hay velorios masivos, no están autorizados. Yo no sé a dónde es que se puedan llevar a cabo, porque en principio la policía debería intervenir. Por lo menos en provincia, por lo que nos han mandado algunas informaciones, sí. De acuerdo, muy bien. Hemos hecho con usted un análisis de lo dicho y de lo no dicho por las ministras que hablaron hoy. Pero yo quisiera aprovechar de la observación atenta que usted tiene de lo que se declara en el espacio público para que nos diga algunas falsedades, para no decir algunas barbaridades que ha escuchado decir, ya no a las autoridades gubernamentales, sino a otras personalidades, dirigentes políticos u otros del espacio público. ¿Contra qué quisiera usted como científico prevenir a los peruanos que están oyendo cosas de la boca de gente un poco charlatana? A ver, lo primero, y lo estamos volviendo a ver, es que cada vez que van a haber más casos, van a incrementar aquellos que venden productos no certificados. Por ejemplo, otra vez ha vuelto de nuevo el tema del dióxido de cloro. A esto no le tenemos que hacer caso, no hay ninguna evidencia que funcione y más bien hace daño. Entonces, un primer tema es cuidado con el tema de dióxido de cloro. Segundo aspecto importante, todos estamos esperando vacunarnos. ¿Por qué? Porque la única intervención conocida que sabemos que puede llevarnos a la normalidad es la vacunación. Y tengamos toda la seguridad que por lo menos las vacunas que van a llegar al Perú se están probando previamente en Perú, han pasado por las aprobaciones, hay nivel de seguridad y son tecnologías conocidas. Por tanto, cuando llegue la vacuna y cuando me toque mi turno, voy a ser uno de los primeros, yo y mi familia, en poder ir a vacunarnos. Entonces, tengamos esa seguridad de vacunas.
Lo otro es que sí hay mensajes alarmantes y lo hemos estado viendo, pero tengamos cuidado cuando alguien nos dice que va a morir 500.000 de personas y al día siguiente nos dice que va a morir 1 millón y el otro día nos va a decir que mueren 2 millones. Entonces, tener cuidado también con mensajes alarmistas. Sí necesitamos saber que estamos en un momento complicado. Ojo, estamos en un escenario donde lo que habíamos previsto antes, y yo me incluyo incluso, dentro de aquellas personas que en octubre, noviembre, por las curvas y por la cantidad de personas infectadas, pensábamos que la segunda ola no iba a ser como la primera, la presencia de las nuevas variantes, sumada a que nos hemos olvidado de que estamos en pandemia, están generando que esta segunda ola pueda ser peor que la primera. Y eso es importante. Y lo otro es que en la primera ola, acuérdense que tuvimos puntos, selva, costa norte, de ahí Lima, de ahí el sur, de ahí el centro y la sierra. Actualmente tenemos casi todo el país encendido. ¿Qué significa eso? Que esto también le resta capacidad de respuesta al ministerio porque tiene muchos incendios que apagar. Por tanto, la responsabilidad de cada persona es importante. Como familias tenemos que tomar decisiones de cómo cuidarnos. Y si en estas 2 o 3 semanas podemos evitar reuniones que impliquen comida o bebida con personas que no vivan con nosotros, evitémosla. Salgamos lo menos posible porque de esa forma vamos a evitar que el virus entre a nuestras casas. Y lo otro que es súper importante es que el Estado debe promover el teletrabajo. No puede ser posible que el Estado esté incumpliendo con esta propia recomendación de ellos. De acuerdo, doctor Mayta Tristán, muchas gracias por sus respuestas claras, convincentes y que conducen todas a esta insistencia en la responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y las reglas sanitarias no son un sacrificio atroz. Finalmente podemos salir a la calle por ahora, si es que nos viene la cuarentena, pero tenemos que hacerlo con una mascarilla bien puesta y desoír a los charlatanes que quieren disuadirnos de las reglas sanitarias. Muchas gracias por su colaboración, por su presencia en RPP. Que tenga muy buenas noches, doctor Percy Mayta Tristán. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con 2 excongresistas que intentan postular e ingresar nuevamente al Congreso de la República.